Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Que Dios te bendiga. Hoy voy a compartir con ustedes la palabra de Dios con el tema debes de creer primero. Debes de creer primero. Había una vez un hombre que estaba sufriendo por una adicción de aproximadamente 22 años. Ese señor, con esa adicción que tenía la droga y el alcohol, muchas de las veces sus hijos y su esposa se quedaban sin comer y pasaban hambre, porque ese señor, a cambio de satisfacer su adicción, tomaba ese dinero para satisfacer su adicción y no ponía en balanza la situación difícil por la que estaba pasando sus hijos y sus esposas. Así que pasando el tiempo, él comienza y se reúne con un amigo y le comienza a decir a este amigo: mira, yo estoy pasando por una situación difícil que yo no puedo controlar, y Dios a mí no me resuelve el problema. Yo quiero dejar esta adicción, pero Dios no me lo resuelve. Entonces el amigo comenzó a hablar con él y le estaba diciendo: mira, tú tienes que saber que el milagro no va a ocurrir primero. Primero tú debes de creer en Dios, debes de pedirle a Dios y creer que Él va a resolver esa situación en ti, y entonces el milagro va a ocurrir. Tú no puedes esperar a que el milagro ocurra primero para tú creer. Entonces, este señor se quedó pensando, y entonces el amigo le continúa diciendo y le dice: mira, una vez Jesús iba caminando por el campo y se acercó a un árbol de higo, de una higuera, porque tenían hambre, y se acercó para comer del fruto. Cuando se acerca y llega a ese lugar, se da cuenta de que ese árbol no está produciendo fruto en ese momento. A lo que Jesús le dice al árbol: a partir de este momento no vas a dar fruto más. Entonces Jesús andaba con los discípulos y quizá con otras personas, y yo me pongo a imaginar si quizá algunos de los discípulos o algunas de las personas que estaban ahí comienzan a decir: oye, pero el árbol se quedó igualito. El maestro está acostumbrado a hablar, a sanar enfermos, a levantar personas que ya han fallecido, como lo hizo con Lázaro, a darle la vista a los ciegos, al cojo decirle que se levante y camine. Pero ahora vemos que le dice este árbol que no va a dar fruto más, y el árbol se ve frondoso, se ve igualito con su color verde. Y quizás algunos de los otros discípulos dicen: no te preocupes, cuando el maestro dice algo, se cumple, nada más hay que creer. Así que luego los discípulos y Jesús se van, y cuando llegan a algún lugar en la ciudad, pues están allá y Jesús cumpliendo con su papel como siempre, llevando el evangelio y cumpliendo la misión que el Padre le había dado, que era morir en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Y esa es la misión que debemos de hacer hoy día también nosotros, de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al pasar la noche, en la mañana, cuando ellos están caminando nuevamente, que pasan cerca de donde está el árbol de higo, ese árbol se encuentra completamente seco en ese momento. El poder de Dios, cuando Jesús habla, cuando Jesús promete, se cumplen. Ese árbol estaba seco completamente. ¿Y qué pasó? Que el día anterior, cuando Jesús dijo que no iba a dar más fruto, los discípulos y las personas que estaban ahí comenzaron a ver la parte exterior, pero no habían visto la interior.
Jesús comenzó por la parte interior. Jesús comenzó allá por las raíces de ese árbol. Y cuando una raíz se seca, el árbol completamente se seca. Y cuando Jesús, así mismo le estaba diciendo el amigo a la persona adicta, cuando Dios, tú le hablas a Dios, cuando tú le pides a Dios con fe para dejar una adicción y así lo crees, Dios también escucha tu oración, y si tú crees, Dios va a responder a tu petición. Así que esa persona adicta se fue con ese mensaje en la mente, y él al cabo de 6 meses se volvió a ver con esa persona, y cuando se ven, hola, ¿cómo tú estás? Y comienzan a saludarse. Y esa persona le comienza a contar, el adicto, ¿sabes? Me fui creyendo en ese mensaje que tú me dijiste de la higuera. Y yo comencé a orar a Dios. Y le dije a Dios que me ayudara a dejar en esa adicción. No que me ayudara, sino que ya yo creo que Dios va a dejar, voy a dejar esa adicción en el nombre de Jesucristo. Ya yo no creía como antes que iba a dejarnos. Ya yo comencé a creer automáticamente de que Dios había sanado mi adicción a las drogas y al alcohol. Y así lo decía delante de todo el mundo, que Dios ya me había sanado, me había restaurado de la droga y el alcohol. Y yo comencé a creer de que eso es así, y Dios me restauró. Hoy día ya tengo 4 meses que ya no consumo droga ni alcohol, porque Dios me restauró, porque yo así lo creí. Querido amigo, si tú crees que Dios puede resolver tu problema, así serán. Solamente tú sabes en este momento cuál es el problema y por qué situación difícil tú estás pasando. Comienza a averiguar cuál es tu problema y tu situación. Y preséntale a Dios tu problema, pero preséntaselo creyendo en el nombre de Jesús de que tu problema va a ser solucionado. Y si así lo hace, Dios solucionará tus problemas. Solamente tienes que tener fe y creer, porque Jesús, el que sanó los enfermos, el que levantó los muertos, el que sanó al ciego, el que restauró y sanó la enfermedad de los leprosos, puedes también restaurar tu problema y tu situación por la que estés pasando en ese problema, en este momento. Cree, órale a Dios creyendo de que tus problemas van a ser solucionados, y vas a ver que Dios resolverá todos tus problemas. Dios el Padre Celestial está contigo, y si tú crees, Él responderá tu petición de acuerdo a lo que tú hayas creído. Así que comienza desde ya a creer, y todos tus problemas serán solucionados en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.